¿cuál es el requisito para inscribir mi partido? Ya, ahí tenemos un antes y un después precisamente de enero del año pasado. Por ejemplo, tú tenías que O sea, tener... en enero del año pasado todo cambió. En enero del año pasado, por ejemplo, te colocaron una barrera burocrática que era la figura de adherentes. Pero vamos por partes. Por favor. Por ejemplo, uno tendría que tener el 0.1% de afiliados, que es más o menos 25.000 a 27.000 afiliados. De ahí tendrías que tener 65 comités, si mal no recuerdo, 65 en 4/5 de departamentos del país. Ya. De ahí, bueno, tus dirigentes, que evidentemente tu ideario pues, no podría ser en principio contrario al ordenamiento constitucional. Y formalmente hablando, ya está, con tus comités, tus afiliados. Alrededor de 27.000 inscritos a 30.000 inscritos. Sí, 25 a 27 más o menos. 25, 27, Y 65 65 comités son de 50, Que eso 50 por cada comité. Eso se valida en firmas. Que firmas tu libro de actas de constitución del comité partidario, tienes que tener tu estatuto, tu ideario, tu acta de fundación, Y con eso, tu reglamento. con eso me inscribo y con eso automáticamente el Estado me va a dar un dinero. Ya, a ver, dos cositas. ¿Qué es lo que ocurre? Guarda. Adicional, en enero se coloca un requisito adicional, Ajá. que es la figura de los adherentes. No, el 3% de la población nacional tiene que adherirse estar a favor de que se cree un partido. Ojo, el adherente no es lo mismo que el afiliado. ¿Cuál es la diferencia? Claro, el adherente es simplemente yo quiero que se inscriba ese partido, así como quiero que se inscriban todos los que quieran. Ya. Entonces, es más, se inscribe el partido y tu firma ya, tú ya no tienes ningún tipo de vínculo con ese partido. Listo. El afiliado no. Tú llenas una ficha de afiliación y tú vas a aparecer en la consulta, digamos, de registro de acciones políticas como afiliado. Como afiliado, ya, ok. Y eso tiene un impacto, porque, por ejemplo, si eres afiliado, tú no puedes, por ejemplo, trabajar en el sistema electoral. Si eres afiliado, eventualmente no puedes ni siquiera trabajar en el Ministerio Público, Poder Judicial y en algunas entidades. Un Claro. adherente no pasa nada. Ahora, y ese 5% representa más de 500.000 de firmas, Ujú. aparte de los afiliados. Y que 43 partidos han conseguido más de 500.000 de Es firmas. que ahí en el tema, mi estimado maestro, Están firmando lo que fríos. ocurre es que recién tenemos esa figura desde enero del año pasado. Estos se habían inscrito Y, antes. y esa norma dijo expresamente que la nueva exigencia, que a mi juicio es una mera barrera burocrática porque la figura de adherente no sirve para nada, solo No se sirve para aplicaba nada. para los que solicitaran la reserva de denominación de nombre después de entrada en vigencia de esa ley, o sea, después de enero. O sea, si yo había reservado mi denominación antes de enero del año pasado, me regía por las reglas anteriores. O sea, bastaban mis comités, Y listo, ya estoy. mis afiliados y ya está. Ahora, respondiendo a su segunda pregunta. ¿Basta que yo me inscriba para recibir plata del Estado? No. Para que yo pueda acceder a financiamiento público directo, necesito tener representación en el Congreso. Pero ¿cómo voy a tener representación si todavía no he postulado? Es que justamente, a ver, para poder, es que hay dos tipos de financiamiento, el financiamiento público directo y el financiamiento público indirecto. El Ya. financiamiento público directo es el que solamente tienen los partidos con representación en el Congreso. Exacto. Ya. Y el otro Y indirecto. el, es y el de la indirecto, gente. que es la denominada franja, ahí sí lo tienen todos los partidos que Ahí tienen sí lo inscripción. tienen todos los coinscritos. O sea, los 43 van a recibir un billete por eso. Es que en realidad no es billete, sino te dan, tu franja es tu espacio en radio Ah, y o sea, no televisión. me dan Claro. en dinero, No. me No, dan en... Te dan publicidad. Exacto. Publicidad, Lo único que te o dan- bueno, propaganda, ¿no? Exacto, lo único Ya, que te pero dan la- en billete es si tiene representación en el Congreso. Ya, pero o sea, significa que de esos 43 partidos hay algunos que sí están con representación en el Congreso. Y tiene Es financiamiento. decir, sí. esos van a tener plata para su campaña. Formalmente no podían utilizar la plata en campaña, solamente podían utilizarla en gastos de investigación, formación, Ah, pero sí. no Y gastos de funcionamiento hay ordinario. algunos de esos Pero sí la van a usar en 43 campaña. partidos que están cumpliendo la nueva normativa que se aplicó en enero. La de adherentes, Sí. hasta donde yo recuerdo, ninguno, todavía no. Ninguno. También tan giles no van a ser. Ahora, como me llama la atención la figura que mencionas, porque si bien hay 43, por ejemplo, ya vimos que entiendo que Verónica Mendoza y López Chau han decidido hacer fusión, Aliar, unir fuerzas, sí. Alianza. ¿no? Multiplicarse por... Pechao. Bueno, Claro, alianza en realidad más que fusión, ¿no? Porque fusión Alianza. sería que uno de los dos partidos desaparezca absorba o al los dos otro. partidos desaparezcan Alianzas. y se conformen una nación. Contando alianzas igual, que no creo que haya muchas, igual al menos 40 partidos, 30 y picos tendríamos. Sería la casilla más larga históricamente. Sí, hemos tenido 18, hemos tenido 14, 11, pero nunca hemos tenido... ¿Vale la pena? 43. Lamentablemente, porque aparentemente todo el mundo tiene el sueño del partido propio, ¿no? O sea, Y- es que ya se ve un mercantilismo, ¿no? Se ve un negocio absoluto. No, ahí. y también se ve que hay mucha gente que se cree la gran cagada. Ah, sí, ¿no? Claro, lo que ocurre es que Megalómanos, ¿no? ahí viene un tema justamente importante, maestros, que en el cual creo que hay que apuntar precisamente a desincentivar la creación de partidos, no creando barreras burocráticas como la figura de adherentes, sino colocarle mayores exigencias a un partido político. ¿Qué exigencia te parecería razonable incrementar? Porque, por ejemplo, nuevamente, hasta las leyes del año pasado, tú Ah. tenías que tener comités en funcionamiento permanente bajo apercibimiento de que te suspendan la inscripción.
ese apercibimiento de suspensión ya no existe. Entonces yo solamente tengo que acreditar que tengo mis comités en funcionamiento permanente a la hora que me van a fiscalizar para constituir un partido. De ahí no pasa nada. De ahí la gente se Podría abre, eventualmente haber incrementado el porcentaje de afiliados, no de 0.1, ponte ya 0.3, ya no 27.000, sino 51.000 afiliados, por ejemplo, ¿no? O eventualmente no solamente quedarme en comités, o eventualmente reemplazar comités por actividades partidarias. Es decir, ¿quieres eventualmente considerar que efectivamente tienes vida partidaria? Bueno, acredítame que al mes cada comité tiene que tener por lo menos 2 o 3 actividades con un mínimo de asistencia real, y si no, te suspendo. Eso tendría Real sentido. no. Uy, eso tendría O- muchísimo o- sentido. Porque hay algunos acá que seguramente se han escrito y no hacen actividad Y nunca. sigue ¿no? muy lejos, ¿no? Justamente en algunos medios de comunicación convencional había una representante que había sido una funcionaria de un partido político que decía, no, yo soy afiliada, pero no soy militante. No, pero es que materialmente es lo mismo. Pues tú te afilias para tener una identidad, un Obvio. partido, Claro. para ser parte. Y ahí viene otro tema muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando algunos de nosotros planteábamos que para que se valide, para que yo pueda figurar en la cédula, mi elección primaria tenga que ir en un militante y un voto y con 30% de asistencia de los afiliados, me decían, no, pues no puedes comparar 27.000 afiliados con mis 200.000 afiliados. Ya, pues sincérame tus padrones, pues ¿cuántos de esos 200.000 afiliados realmente tienen vida partidaria en tu partido? Sincérame el padrón, y tú mismo lo puedes hacer, ni siquiera necesitarías una ley. Te coloco, por ejemplo, como club con un club. Ya, si no estás al día, o un colegio profesional, si no estás al día en tu Claro. membresía, en tus últimos 6 meses no estás al día de tus pagos de tu membresía, te vas. O si tú no, o ya, no queremos monetizar el tema. Si tú no vas por lo menos a 6 actividades al año, en el último año, te saco el padrón. Pero tampoco se plantea ese tipo de temas. Tiro una pregunta con respecto a la valla electoral. ¿El porcentaje cuál es? Perdón, el número de votos. O el Es porcentaje, creo que tienes que pasar el 4%. 5% de votos válidos a nivel O sea, nacional. eso implicaría O que sea, muchos de estos partidos ahí van a Van a quedar. desaparecer. Sí, claro. Claro, son 5. Y ahí viene también otro tema que... ¿Desaparecen o son suspendidos? No, ahí sí se les cancela la inscripción. Ah. Ya. Pero van a conseguir 25.000 firmantes en 2 patadas. Pero ahora ¿no? necesitas adherentes, que son más de 500.000 de adherentes. Claro. Y ahí tendrías que buscarte tu fábrica de firmas, pensando O- mal, O que firmen los fríos. o que ¿no? firmen realmente gente, ¿no? Porque O si los no, fríos. Miguel Grau. Claro. porque ahí nuevamente, ¿no? El tema es 5% del número de representantes de la Cámara, porque ahora vamos a tener bicameralidad, y 5% de votos válidos a nivel nacional en la elección de la respectiva Cámara. Y ahí sí yo insisto en que debió haber sido hasta el 12 de abril que se podían modificar las normas, tenía que haberse hecho precisiones a la ley, porque recordemos que en el caso del Senado, tenemos, que es un solo órgano que tiene 60 miembros, o que va a tener 60 miembros, que 30 se van a elegir por distrito electoral único, que es decir, todos los, independientemente de dónde vivamos, vamos a elegir a esos 30, y 30 se van a elegir por distrito electoral múltiple, en el cual Callao vota por su representante, Huánuco vota por su representante, y entonces ese 5% de votos válidos a nivel nacional de la respectiva Cámara, en el caso del Senado, para acceder al reparto de escaños al Senado y en consecuencia también para conservar la inscripción, ¿cómo la va a contar en el caso del Senado? Del voto de los distritos electoral único, distrito electoral múltiple, lo parto, pese a que el órgano es uno solo llamado Senado, ¿cómo lo hago? ¿Y quién armó este menjunje? Disculpe. ¿Quién armó todo este proceso? O sea, Claro. ¿quiénes se encargan de armar esto? Eso es el Jurado Nacional de Elecciones, la No, OMPE. el derecho a elegir y ser elegido se regula por ley orgánica, llámese Ya. Congreso. Entonces el Congreso lo regula, la OMPE aplica. El jurado OMPE y RENIEC reglamentan, pero no pueden ir más allá de lo que establece la ley y, digamos, operativizan lo que dice la ley. ¿No? Ya. Por ejemplo, ahí también viene otro tema con el caso de las alianzas, ¿no? Porque en el caso de las alianzas, te dicen ya, si son alianzas de 2 partidos, 5%, no te subo nada. Si es de más de uno, solamente sube 6. Pueden ser 5 partidos y solo Hasta elevo a 5. 6%. Ya. Pero habiendo un pequeño detalle. Si yo soy un partido que integra la alianza y yo no meto a ningún representante de mi partido en este reparto no meto ni un diputado ni un senador, pese a formar parte de la alianza y pese a que la alianza pasó el 6%, Chao, Facu. ese partido se va. Ya. Ah. Ahora, si bien son 43 en lista, y ya me imagino que 43 inscritos, todavía el plazo para solicitar inscripción de alianzas vence el 2 de agosto Ok. y el Ahora, plazo en para esos que se inscriban las 43, alianzas vence el 1 En de esos septiembre. 43, el Caballo, Antauro, Humala no va. No, ahí ya no se cuenta el partido de Antauro, ya fue cancelado. ni de Metauro ni de Vizcarra. Eso ni- No, no, no. significa que Antauro no, va. Vizcarra, Vizcarra está ha sido cancelado su partido, ¿no? inhabilitado. Está pelando. Su partido, o sea, Está peluche. Su partido está escrito, pero él podría, digamos, ganar una habilitación en corte internacional y eventualmente postular.
Exacto, pero ahí la tiene más complicada porque tiene 2 inhabilitaciones vigentes, una en camino y un juicio oral que está por concluir. Y si cualquier persona tiene una sentencia condenatoria por la comisión de cualquier delito doloso No en puede. primera instancia y esa sentencia en primera instancia está vigente a la fecha que vence el plazo para presentar la solicitud de inscripción de este candidato, que es el 23 de diciembre, no va a poder. Ok. ¿Y cómo querían que postule Fujimori? Lo que ocurre es que en el caso de Fujimori ellos planteaban la figura de que ellos entendían que el indulto anulaba todo. Ah, sí, qué chiste, ¿no? Bueno, entonces, Antauro no va. Listo. Chao, caballo. Ojo, Chao, Antauro caballo. no va, Antauro partido. Antauro persona, vamos a ver. Porque de repente Antauro uno... persona podía ser. Antauro partido no. Antauro partido no, pero de repente uno de estos 43 partidos le Antauro dice, oye, Roblox Antauro, tú sí que va. estás allá al hueveo, ¿por qué no vienes y postulas con nosotros? Claro, ahí viene un tema muy sumamente interesante. Vaya, Claro, vaya. Primero, en la fórmula presidencial no puede ir de ninguna manera, porque para eso tendría que estar afiliado al partido que lo presenta Claro, desde el 12 de julio del pero año podría pasado. ser diputado o senador. Pero tenemos la figura de, como bien mencionas, No, de pero eso no es. No va a querer, candidato, no va a ese, querer. ese caballo no puede ir. de candidato a diputado o senador. No, no es. Ahora, ni tanto, porque ¿Tú crees? recuerda que si tú te vas al Senado por el Instituto Electoral Único Nacional y tienes arrastre, o sea, entras tú y por el porcentaje de votos, porque Metes tú no otra votas por la mancha. persona, si no Claro. votas por el partido y porque la persona es el voto preferencial, arrastra gente. Porque otra innovación que tenemos es que el candidato presidencial también puede ser ahora candidato al Senado o a la Cámara de Diputados. ¿Tú crees que si yo soy un candidato o candidata presidencial que creo que tengo fijo 10, 14%, no me voy a meter también por si las moscas, aunque sea para arrastrar votos, como candidato al Distrito Electoral Único Nacional del Senado? Ahora, de estos 43 partidos, digamos, tú has dado como puntos específicos donde el partido puede siquiera desaparecer por el hecho de no alcanzar un porcentaje de personas que vayan a votar por... Ya se inscribieron 43. ¿Cuándo se empiezan a bajar? ¿O cuándo creerías tú que van a empezar a decir, no, yo la verdad ya me di cuenta que no vamos a llegar ni a la esquina? Claro, lo que ocurre es que al día de hoy, si no participas, te cancelan. Claro. O sea, ya solo que ir para adelante No, y van a- hacer van a alianzas. empezar a Pero buscar aquí exacto, el negocio, alianzas, pues. el negocio igual calculo que es, hay que postular, pero ¿cómo lleno mi lista de congresistas y senadores? Oye, Macla, ¿no quieres postular? Ya cállate con un sensei, pues, ¿no? Claro, Claro. ¿Cuánto más o menos? y ahí viene otro elemento interesante. Porque hay varios que decían que pagan un billete como una colaboración al partido para que te den tu número, ¿no? Claro, ahí tienes dos figuras. La figura del aporte, aporte ordinario, bueno, tres figuras, aporte ordinario, aporte de campaña o establecimiento de una tasa para escribir tu candidatura a las elecciones primarias. Ya. Y ahí colocas el monto que tú estimes conveniente en función de en qué lugar vas. Primera alternativa. La segunda alternativa que tendría un partido es, oye, yo sé que en las elecciones generales ya no la hago, Ya pero vale, como van a confluir el otro año elecciones generales y elecciones regionales y municipales, quizás de repente me convenga mejor apuntar en algunas elecciones regionales y municipales. Porque la cancelación del partido político que no pase la valla o que incurre en alguna causal de cancelación, más redundancia, en las elecciones generales, recién se va a operativizar terminado el proceso de elecciones regionales y municipales. O sea, estamos te hablando de pierdes todo el 2017. proceso. Con lo cual, todos los partidos que están inscritos ahorita, así no pasen la valla, van a poder participar en las elecciones regionales y municipales 2026. Algo Ok. similar con lo que ocurre con los amigas congresistas, ¿no? Que van a poder postular a la reelección y si no les liga, van a poder postular en las Senado. elecciones regionales y municipales. Y también puede ser, o sea, los que son ahorita congresistas pueden postular al Senado tranquilamente. A la Cámara de Diputados y al Senado, ¿no? Claro, porque ellos han colocado también la regla de que si bien es cierto, Que tiene que ser congresista. No, no puedes reelegirte como claro. congresista, pero Claro. puedes ir a Claro. Pero ese Senado. es el verdadero, te quedas porque te quedas. No, bueno, Y se van a quedar, ahí ¿no? vienen unos matices, ¿no? Porque al final del día, diputado o senador es congresista. Sí. Pero el tema es que en el caso del Senado, como bien advierte mi estimado maestro Marquina, es que la regla general es que para poder postular al Senado yo tengo que tener 45 años. Pero hay una excepción a la regla. ¿Qué cosa? Haber sido congresista. Claro. Entonces, con lo cual puede que yo no tenga 45, pero como yo ya fui congresista y tengo 30 años, entonces postulo al Senado. Qué chévere, ¿no? Así como... Se ¿Qué me otra, hace como qué que otra entra porque... digamos, sí, sí, Entra no. qué otra porque característica importante tiene que tener un senador? ¿Tiene que tener estudios superiores? No, 45 años, 45 años ser peruano. 45 años o haber sido congresista peruano de nacimiento. No puedes saber, sea porque tus papás son peruanos o porque eventualmente has nacido en territorio nacional. Porque hay un tema importante a considerar ello. Porque no sé si ustedes recordarán, porque son bastante jóvenes también ustedes, pero por ejemplo, en el caso de Forsyth, a Forsyth se le cuestionaba en su momento por haber nacido en Venezuela. Sí, claro. Pero él al final Forsyth del día... es chamo. Claro, pero formalmente hablando es de padres Está peruanos, nacido- por eso es ah. peruano por nacimiento. Cuestión distinta sería un peruano que O no sea, es por nacimiento. si su papá es alemán y la mamá peruana, ¿podría, no? Si ha sido registrado como peruano, sí, Claro. Que su O nacionalidad... sea, El la cha- Padula podría postular a la presidencia. El chaval también. de seguir el registro correspondiente. Que tienen formal. DNI los dos. Claro. Pero Sone ni cagando. Sone no, pues.
Claro, pues su abuela, creo. Claro. Ya, entonces Bueno. si esa abuela no puede. No, ahí tendría que ser En el necesariamente caso de Vamos peruano. al bebé. Pedro Pablo Kuczynski, para postular tuvo que renunciar a su nacionalidad. Ah, él no nació. Ah, buena pregunta. No, pero él sí nació acá, creo. ¿Ah? No, pero Ah. él renunció a... O sea, Porque él tenía la doble nacionalidad, porque en el caso ahí la americana es por el padre americano. Pero la mamá también, eso, ¿no? O sea, La o la mamá mamá sí es casi. peruana. A ver. La mamá creo que... Bueno, ya. Sí. Ah, no, porque él es Kuczynski Godard, así dudo mucho que... Ah, sí, y es sobrino del director de cine. Claro, ahora, Sí, de verdad. ciertamente hay un tema importante porque, por ejemplo, en el caso de los peruanos por nacimiento, si tú quieres postular un cargo de alcalde, para ser un cargo de alcalde, si es una circunscripción de frontera, solamente te piden ser peruano, no peruano por nacimiento. Eso me hizo recordar, por ejemplo, de Puedes postular chamos. una señora que era de circunscripción de frontera, por ejemplo, era colombiana Ajá. y termina asumiendo la alcaldía por accidentes destinos de Iquitos. Ya. Michel Ascueta de español. Claro, y entonces dijeron, oye, un momentito, aunque eso fundamentalmente, en el caso de peruano rige para circunscripciones de frontera. Pues, Claro. bueno. Entonces decían, oye, pero la señora es colombiana, limita con Perú, entonces no cabe. ¿Qué ocurre? La ley de elecciones municipales te dice que solo te exigencia ser peruano, no peruano por nacimiento. La señora era peruana porque había contraído matrimonio con un ciudadano peruano, entonces sí pudo ejercer el cargo de alcaldesa de Maynas, ¿no? Qué ancha la boca, ¿no? Entiendo que está inhabilitado también Guido Bellido. O sea, no inhabilitado, pero no ha logrado inscribir su partido. Ah, entiendo que no. Pero se puede hasta agosto, ¿no? ¿O no? No, ya fue. No. A ver, para las elecciones generales, Ya fue. Ya fue. Ya fue. Me encanta. Ya Pero fue. él sí puede ser tentado por un partido ya inscrito. pero ahí viene un tema sumamente interesante, porque habría que recordar que el plazo para inscribir partidos con miras a las elecciones generales ya cerró, pero eso no quiere decir que el ROP ha cerrado. O sea, los partidos, por ejemplo, que no lograron, que no se les admitió su periodo de inscripción provisional el sábado en la mañana en la audiencia del jurado, van a poder inscribirse en estos días. O sea, van a lograr su inscripción, pero como lograron su inscripción Ya para la siguiente. después del elección. 12, van a poder participar en la CRM 2026, pero no en las elecciones generales. Ok. ¿Por qué hago esta exigencia en el caso del señor Bellido? Porque si el señor Bellido, digamos, figura como afiliado en un partido que solicitó esa inscripción antes del 23 de diciembre del año pasado, y su partido logra su inscripción luego, Sí él podría. no podría. Ah, no ¿Por podría. qué? Porque a ver, si yo estoy afiliado al partido A, para postular por el partido B, tendría que haber renunciado al partido A hasta el 23 de diciembre del año pasado. Pero eso no pasaría lo mismo con Antauro. Lo que Pero ocurre no, es que en porque el caso- Antauro no iría al presidente, sino iría al Senado, otra cosa. Entonces y ahí sí aparte- funciona. Y lo que ocurre es que en el caso de Antauro, su partido, al momento de las elecciones generales, no va a existir. Ya, claro. Entonces, Con lo cual no se le aplica la regla. La regla es que eventualmente el partido A, al cual yo estoy afiliado originariamente, y el partido B, por el cual yo quiero postular, los dos estén inscritos y puedan participar en ese proceso. Voces del Pueblo del Caballo Bermejo, ¿va o no va? Si mal no recuerdo, están entre los 43 ya. Bien. Hernando de Soto, el hombre, Su partido, el Progresemos, también economista está. del pueblo. Creo que también está escrito su partido. Rafael Belaúnde. Libertad Popular sí lo cuenta escrito. ¿Quién más viene? Porky. Tendría Tiene que partido renunciar. habilitado, pero tiene su partido El habilitado. partido está habilitado. Pero tiene que renunciar 6 meses antes de la elección. El jurado ya le puso día, mes y año a esa fecha, el 13 de Que todavía tiene octubre. chance. El 13 de octubre, él dice chaufa con pollo porque voy a ser presidente. Chao. Claro. Butters. A Bater sí, ¿no? Está afiliado, ¿no? O sea, al final, si está afiliado desde el 12 de julio, que si mal no recuerdo, sí. Está afiliado y está en el partido este del trencito, ¿no? Avanza País. Avanza País. Ya, mándate en el tren. ¿Tú sabes data de encuestas previas, Profe, no borre la pizarra. dice. sí, sondeos de intención de voto, cosas así que están viendo hasta el momento? Bueno, las que han salido en los medios de comunicación nada más, ¿no? Bueno, todavía está el tema de las caras conocidas, Carlos Álvarez, López Aliaga. Carlos Álvarez está inscrito. Claro, que ahí viene también todo el tema de que se abrieron indagaciones preliminares respecto a las posibles conductas antidemocráticas en las que habría incurrido Fuerza Popular y el partido al cual estaría afiliado Carlos Álvarez, ¿no? ¿Qué es? Creo que Todos por el Perú o algo así. Sí. A ver, vamos a buscar. Y el tema es que, claro, ahorita están en diligencias preliminares. Lo más probable es que se archive, pero si eventualmente el Ministerio Público termina formalizando el pedido de declaratoria de ilegalidad País por para conducta todos. antidemocrática, esto tendría que ser resuelto en primera y en segunda instancia por la Corte Suprema, ¿no? Sala Constitucional en primera instancia, debiera ser la Sala Constitucional, otra Sala Constitucional en segunda, pero en el caso de Antauro fue una sala civil y pudiese ocurrir lo mismo que en el caso del partido de Antauro, pero personalmente lo dudo mucho, ¿no? Sí, o sea, el caballo Carlos Álvarez sí puede llegar. Sí, dudo mucho que terminen cancelando el partido, ¿no? Ya está, ¿no? 43 partidos. ¿Cómo les deja ese panorama, muchachos? Confundidos. Recontra confundidos. Bueno, estamos hablando de una cartilla
¿de qué tipo de dimensiones? Nada más para tener un poco en cuenta, ¿sería Un A3. un A3 o sería 3 Claro. cuerpos? Y antes había la columna de Congreso, ahora habría Congreso, Senado, diputados. Claro, tendrías 8.000 columnas, ¿no? Pero tendrías presidencial, Sí. eh, Pero van a tener que ampliar, Cámara de ampliar Dip- el ánfora, porque Claro, no va a entrar Presidencial, Cámara de Diputados, Ya. voto preferencial en Cámara de Diputados, también. Claro, Ya. ya ves. senadores por distrito electoral múltiple. ya. Va. En el caso de Lima Metropolitana, que tienes 4 escaños, voto preferencial en senadores por distrito electoral múltiple, tendrías senadores por distrito electoral único, voto preferencial por distrito electoral por senadores por distrito electoral único, Parlamento andino Ya. y voto preferencial por Parlamento ¿Ya ves? andino. Ahora el ánfora No, va a ser marca una una caja. pichula, Va a ser mira. una Dibuja una caja de pichula. lavadora con hueco. Va a ser La tienen que el checar ánfora. en una lavadora. Claro, sí. ¿cómo entra eso? ¿En qué ánfora entro? Ánfora Y gorda. habría que recordar que, Querido. que los amigos del Congreso han aprobado el recuento de votos. Eso significa que Que ante cualquier supuesto de de errores o de observación al acta electoral que identifique la ODP o OMP de términos sencillos respecto de su ejemplar del acta, ese va a ser cotejado por el ejemplar que tiene jurado especial, que es un órgano transitorio en primera instancia. Si tú con ese cotejo no salvas el acta, el jurado especial va a tener que convocar a una audiencia de recuento de votos Ah, por no. cada mesa y eventualmente por el tipo de elección que genere la observación al acta electoral de esa mesa. ahora sí te toca ser miembro de mesa, así cagaste. Ah, ¿no? está cagado. Levanten la mano los que quieren ser miembros de mesa. Pero creo que te cae un frugos y un atún. No, ahora va a haber creo que, si mal no ¿Un recuerdo, billete? se iba a aprobar un incentivo para los No, miembros con de esa mesa. vaina tiene que darte un pollo a la brasa mínimo. Un billete. Pero sin duda, ¿no? O sea, ya de por sí tienes cinco elecciones en una, tienes voto preferencial en cuatro de esas, y tienes que seguir llenando 4 ejemplares del acta electoral, siendo que cada elección terminaría materialmente generándote tu respectivo... Qué fuerte. Siento que eso solo nos empuja a que el porcentaje de personas que quiere votar va a ser mínima y la gente va a preferir pagar su multa y decir, bueno, ya. No, pero es muy cara la multa. Hay un montón de gente que tú le pones una No multa y lo siempre. matas. O sea, ¿cuánto cuesta la multa? Está O sea, creo preguntando que, acá en el el grado, chat. no, pero el grado de ausentismo es más fuerte en distritos que tienen plata, pues. Siempre. Claro. O sea, claro, San Isidro ya, Sí, la sí, mitad ¿cuánto? no votarán, pero el resto del Perú que da una mano adelante y una atrás tiene que ir a votar. Bueno, Claro. sin ir muy lejos, la segunda vuelta de las últimas elecciones. Sí, ¿Cuánto, claro. cuánto es la multa? Depende del nivel de... De la primera vuelta. Sí, No, en realidad no, o sea, depende también del nivel de pobreza, porque se aplican escalas. sí, por supuesto. No, puedes tener desde... Desde, creo que 49 puede ser, ¿no? Bueno, con lo que ya subió la última estuvo 30 y algo. Sí, ya debe estar casi 40 con todo lo que subió la UIT en los últimos años. Pero sí. luego te echan la culpa porque 247 le echaron dice la acá. culpa de que ganó Castillo a los miraflorinos que no fueron a votar. Porque salió que Miraflores y San Isidro eran en Lima los que distritos con tenían mayor más- ausentismo. mayor Bueno, ahí ausencia. también tienes la otra figura que aprobó los amigos y amigas del Congreso del tema del voto digital, que en principio estaría de manera imperativa para los miembros de las Fuerzas Armadas no votarían, que no estarían en su circunscripción según la cual figura su DNI, Ya. y también estaría, aunque sea voluntario, por acogerse para los peruanos residentes en el exterior. Vamos a ver cómo reglamenta ese tema también la OMPE, ¿no? Pero estamos hablando de que eso eventualmente se podría implementar en distritos y tal, considerando que hace no mucho, por ejemplo, hackearon la base de datos de fotografías de la RENIEC. Bueno, están pensando Y en que se peruanos en ganan el exterior 250.000 y fotos. en Fuerzas Armadas, ¿no? Por ahora. Y con un registro evidentemente opcional. Pero ahí se vienen los bots. Bueno, Porque a los mí lo bots que... mueven, le dan views a todo gusto. Ahí habría que también Pero no eso cómo se hace. Serio. ¿Cómo lo vas a evitar? pero ahí habría que tomar en consideración también el hecho de, primero, la necesaria auditoría que va a tener que llevarse a cabo, fundamentalmente porque quien podría acogerse al voto digital es quien tiene el voto electrónico. Ah. Y yo sí, evidentemente, no soy tan joven, y bueno, no soy joven como ustedes, ni tan tecnológico como ustedes, pero a mí ese tema de que me condicionen el voto digital al voto electrónico me hace pensar al código de barras. Y el voto es secreto. ¿Qué me asegura que con no el te lector van a del hacer- código de barras no van a saber mi voto? Ahí está. Totalmente.